Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a hablar del concepto de llamadas entre funciones. Comenzamos. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que una función main, por ejemplo, puede hacer uso de otras funciones, por ejemplo sqrt o de una función cualquiera. Pero resulta que, por ejemplo, esta función a su misma vez puede hacer uso de otra función, la que sea, y al mismo tiempo esta puede hacer uso de otras funciones diferentes. Incluso, por ejemplo, sqrt se puede estar utilizando aquí y aquí. Es algo indistinto. Este concepto de que una función pueda llamar a otra función y a su misma vez esta a otra se conoce como llamadas anidadas a funciones. Fijaos que también se forma como una especie de árbol de abajo arriba en el cual se ven todas las dependencias de cada una de las funciones, ya que main para funcionar necesita de sqrt y de función 1, y a su vez función 1 necesita de función 2, y así sucesivamente. Esto se conoce como grafo de dependencias, y es muy útil a la hora de analizar un programa. Pero claro, esto nos plantea un problema. Supongamos que yo quiero depurar mi programa, porque tengo un fallo o lo que sea, y más concretamente quiero depurar la función sqrt. Entonces lo que yo haría, tal y como hemos visto en el vídeo de depuración, es poner un punto de ruptura, como podemos ver aquí. Entonces, pero claro, hay una información que nos falta. ¿En qué punto del programa estamos? ¿Aquí o aquí? Claro, porque no es lo mismo. A lo mejor el error se manifiesta aquí, pero no aquí. Entonces yo necesito de esa información para conocer el estado del programa. Ya no solamente es importante saber cuál de las dos llamadas es la que ha tenido lugar, sino que además resulta vital, a la hora del depurado, saber exactamente cuántas funciones se han llamado. De hecho, muchos errores aparecen porque se han llamado a demasiadas funciones. Bueno, ¿y cómo podemos saber cuántas funciones han sido llamadas? Para ello existe la pila de llamadas. Continuamos. Entonces, para tener toda la información del estado del programa durante su ejecución, necesitamos de la pila de llamadas. Aquí a la izquierda vemos el grafo de dependencias que hemos visto antes, que se refiere a la parte algorítmica. Y por otro lado tenemos la pila de llamadas que antes he comentado. Cuando digo pila de llamadas no me refiero a una pila como esta, sino se trata de una pila, como podemos ver aquí en la imagen, que tiene más que ver como las pilas de libros, ¿no? Algo que está encima de otro. ¿Cómo funciona la pila de llamadas? ¿Cómo nos indica el estado? Pues cuando yo voy ejecutando nuestro código, por ejemplo, empezando desde main, se va formando una pila tal que así. De forma que al principio nada más que tengo la función main. Bueno, ¿y qué información tenemos dentro de ese bloque que pone main? Pues tenemos información de sus variables locales, cuánto valen. También sabemos en qué línea dentro de main nos encontramos. Y también tenemos otra información interna. Pero cuando, por ejemplo, ejecuto sqrt, se añade a la pila la información de la función que estoy ejecutando. Una vez que termino, esa información desaparece. Y gracias a la información que hay guardada, en este caso en el bloque de main, sabemos exactamente a qué línea de main hay que volver al ejecutar return y también sabemos cuánto varían las variables, como he comentado antes. Eso es lo que ocurre cuando en una función se hace return. Se vuelve a la línea que está indicada en el bloque inferior. Por lo tanto, ahora sé que estoy en main. Ahora, si ejecuto la función 1, la información de función 1 se va a añadir a la pila. Entonces ahora mismo sabemos que está main y hemos llamado a función 1. Y si ahora cuando función 1 llame a función 2, la información de función 2 se añade a la pila. De forma que ahora sabemos que main ha llamado a función 1 y ha llamado a función 2 función 1. Y así sucesivamente. Entonces ahora, cuando función 2 llama a función 3, se añade la información de función 3 a la pila. Cuando termine la ejecución de la función 3, desaparece de la pila, de forma que entonces sabemos que estamos ejecutando función 2. Y ahora cuando llamemos a sqrt,
la información de sqrt se añade a la pila. Entonces ahora sabemos que se está ejecutando la función sqrt y que previamente está la función 2, la función 1 y la función main. De forma que ahora sí diferenciamos el estado. No es lo mismo que cuando estábamos aquí, en el cual solo estaba main y sqrt en la pila. Esa sería la manera de diferenciar uno de otro. Bueno, cuando termine sqrt, desaparece su información de la pila. Cuando termina función 2, desaparece de la pila. Y cuando termina función 1, desaparece de la pila. Y así, gracias a esto, tenemos el control del programa. Y ya cuando termina main, también desaparece de la pila. Como podemos ver, efectivamente se trata de una pila como la que vemos aquí, ya que se van poniendo la información una encima de otra. Y con esto ya tenemos una idea de lo que son las llamadas entre funciones y la pila de llamadas. Pero en cualquier caso, vamos a ver en un vídeo posterior otro ejemplo para que quede más claro. Nos vemos en el próximo vídeo.